Fahrenheit 451 es una novela distópica escrita por Ray Bradbury en 1953. A continuación, te presento un resumen detallado de la trama. La historia se desarrolla en una sociedad futurista y distópica donde los libros están prohibidos, y bomberos queman cualquier libro que encuentran. Los ciudadanos están completamente absorbidos por la televisión y las radios portátiles, y el pensamiento crítico y el cuestionamiento son considerados antagónicos a la felicidad. Parte 1. La brasita ardiente. El protagonista, Guy Montag, es un bombero que disfruta de su trabajo. Una noche, después de quemar una colección de libros, conoce a Clarice McClellan, su vecina adolescente, que es peculiarmente reflexiva y curiosa. Su encuentro provoca un cambio en Montag, quien comienza a cuestionar su trabajo y la sociedad en la que vive. Parte 2. La ciega y la ciega. A pesar de las reglas, Montag ha estado robando y escondiendo libros, y un día decide leer uno. Su esposa, Mildred, es apática y consumida por la televisión interactiva. Aunque inicialmente asustada, ella acepta leer algunos libros con él. Sin embargo, cuando Montag intenta provocar una conversación sobre lo que leen, ella se siente incómoda y llama a los bomberos para que quemen los libros. Montag busca a Faber, un antiguo profesor de literatura, buscando comprender mejor los libros. Faber es inicialmente miedoso, pero eventualmente decide ayudar a Montag, dándole un dispositivo que le permite escuchar lo que Montag dice y aconsejarle sobre cómo actuar. Parte 3. El luminoso fósforo. Montag es llamado para responder a una alarma de libros, que resulta ser su propia casa. Montag quema su casa y todos sus libros por orden de su jefe, el capitán Beatty, quien ha descubierto su secreto. Beatty provoca a Montag, quien en un arrebato de furia quema a Beatty hasta la muerte. Montag se convierte en un fugitivo, pero logra escapar a la campiña, donde encuentra a un grupo de intelectuales, los hombres libro, que han dedicado sus vidas a preservar los libros memorizándolos. Mientras tanto, la ciudad es destruida por una bomba atómica. Los hombres libro ven la destrucción desde lejos, y deciden regresar a la ciudad en la esperanza de ayudar a reconstruir la sociedad, esta vez con la sabiduría de los libros en su mente. La novela termina con Montag y los hombres libro moviéndose hacia la ciudad, cargados con la esperanza de un futuro mejor. Fahrenheit 451 es una poderosa crítica a la censura, y un elogio a la importancia de los libros y el pensamiento crítico. Además, la obra presenta preguntas profundas sobre la naturaleza de la felicidad, y la importancia de la reflexión y el conocimiento en la sociedad. Fahrenheit 451 es un texto imprescindible y crítico que explora temas como la censura, el conformismo, la distracción de la sociedad y el poder de la literatura. A continuación, te proporcionaré una crítica balanceada del libro. Lo bueno. 1. Temas provocadores. Ray Bradbury crea una sociedad distópica que sirve como una poderosa crítica de la censura y un aviso contra el conformismo. El libro plantea preguntas importantes sobre la importancia de la literatura y el pensamiento crítico en la sociedad. 2. Construcción de personajes. Los personajes están bien construidos y evolucionan a lo largo de la historia. Montag, en particular, muestra un desarrollo considerable, pasando de ser un conformista a cuestionar y finalmente desafiar el sistema. 3. Escritura vívida. Bradbury utiliza un lenguaje descriptivo y metáforas poderosas que crean imágenes claras y emotivas en la mente del lector. 4. Actual y relevante. Aunque fue escrito hace décadas, Fahrenheit 451 sigue siendo relevante hoy en día. Sus temas de censura, conformismo y la influencia de los medios de comunicación son pertinentes en la era de la desinformación y la polarización. Lo malo. 1. Personajes secundarios poco desarrollados. Algunos personajes secundarios, como Mildred y Clarice, podrían haberse desarrollado más. A pesar de su papel crucial en la historia, no se les da suficiente profundidad o desarrollo. 2. Final abrupto. Algunos lectores podrían encontrar el final un poco abrupto y precipitado. La transformación de Montag se siente bastante repentina y no hay suficiente exploración de su vida después de que se une a los hombres libro. 3. Metáforas excesivas. Bradbury a veces utiliza demasiadas metáforas y lenguaje figurativo, lo que puede resultar confuso y obstruir el ritmo de la historia. 4. Lento para desarrollarse. El inicio de la novela puede parecer un poco lento para algunos lectores.
La verdadera acción y desarrollo de la trama no comienza hasta bien entrada la historia. En resumen, Fahrenheit 451 es una lectura esencial que ofrece una visión poderosa de una sociedad distópica donde los libros y el pensamiento crítico son censurados. A pesar de algunos pequeños defectos, el libro es un recordatorio importante de la importancia de la libertad de pensamiento y la literatura en la sociedad. Profundicemos un poco más en el contexto histórico de la década de 1950 cuando se escribió Fahrenheit 451. La década de 1950 fue un periodo de agitación y cambio tanto en Estados Unidos como en el mundo. Este fue el momento de la Guerra Fría, un periodo de tensión política y militar entre las dos superpotencias mundiales de la época, Estados Unidos y la Unión Soviética. La amenaza del comunismo y el temor a la guerra nuclear estaban muy presentes en la sociedad estadounidense. Este miedo al comunismo llevó a la llamada Caza de Brujas de McCarthy, una campaña anticomunista llevada a cabo por el senador Joseph McCarthy, que implicó acusaciones infundadas y juicios injustos contra ciudadanos sospechosos de ser comunistas. Este clima de sospecha y miedo resultó en una erosión de las libertades civiles, y una censura indirecta en el arte y la literatura. Al mismo tiempo, hubo un crecimiento económico sin precedentes en Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial. Este auge económico llevó a un aumento del consumismo y un enfoque en la vida suburbana y la conformidad social. En cuanto a la tecnología, el rápido avance de la electrónica y la comunicación marcó esta década. La televisión se convirtió en un medio de comunicación masivo que empezó a jugar un papel significativo en la vida de las personas. Este fenómeno de la cultura de masas y la dependencia de la tecnología es un tema central en Fahrenheit 451. En este contexto, Ray Bradbury escribió Fahrenheit 451 como una crítica y advertencia sobre los peligros de la censura, la opresión gubernamental, el conformismo y la dependencia de los medios de comunicación masivos. Bradbury estaba particularmente preocupado por cómo el énfasis en el entretenimiento superficial y la distracción podía llevar a una sociedad indiferente y apática, una idea que está muy presente en la novela. Es importante tener en cuenta este contexto histórico al analizar Fahrenheit 451 ya que la novela está profundamente arraigada en los miedos y preocupaciones de la época en que fue escrita. Sin embargo, sus temas siguen siendo relevantes hoy en día, lo que demuestra su duradera importancia. Claro, es importante entender el contexto cultural en el que Fahrenheit 451 fue escrito para apreciar completamente su significado y su crítica a la sociedad. A continuación, te proporcionaré un análisis más profundo del contexto cultural de la década de 1950 en Estados Unidos. Conformismo. La década de 1950 en Estados Unidos fue un tiempo de creciente conformidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchas personas aspiraban a una vida tranquila y predecible en los suburbios. Había una presión cultural para que las familias se conformaran a ciertos estándares, reflejados en el ideal de la familia nuclear. En Fahrenheit 451, Bradbury critica esta tendencia hacia el conformismo y la uniformidad. Televisión y medios de comunicación de masas. Los años 50 fueron una década de rápido crecimiento en la industria de la televisión. Los programas de televisión y las películas se convirtieron en una forma principal de entretenimiento. Sin embargo, Bradbury estaba preocupado de que estos medios de comunicación masiva llevaran a las personas a dejar de leer y pensar de manera crítica, una idea que está claramente presente en Fahrenheit 451. La omnipresente pared de televisión en la novela es una crítica directa al papel que la televisión jugaba en la vida de las personas. Miedo a la tecnología y la deshumanización. El rápido desarrollo tecnológico durante y después de la Segunda Guerra Mundial hizo que muchos temieran que la tecnología pudiera llevar a la deshumanización de la sociedad. Este miedo a la tecnología y a la pérdida de la individualidad humana es un tema importante en Fahrenheit 451. Literatura y censura. Durante la caza de brujas de McCarthy, muchos escritores y artistas fueron censurados o perseguidos por sus supuestas simpatías comunistas. Esta censura y la limitación de la libertad de expresión es un tema clave en Fahrenheit 451, donde la posesión de libros está prohibida, y los bomberos queman cualquier libro que encuentran. En resumen, Fahrenheit 451 es un reflejo de la cultura de la década de 1950 en Estados Unidos, y una crítica a las tendencias culturales de la época,
incluyendo el conformismo, la creciente influencia de la televisión y los medios de comunicación masiva, el miedo a la tecnología y la censura. La teoría psicoanalítica fue desarrollada por Sigmund Freud, y se basa en la idea de que nuestros pensamientos y comportamientos son influenciados por experiencias reprimidas y conflictos inconscientes. A continuación, se presenta un análisis psicoanalítico de Fahrenheit 451. 1. Ello, yo y superyo. Según la teoría psicoanalítica, la personalidad de un individuo se divide en tres partes: el ello, que se rige por el principio del placer; el yo, que se rige por el principio de la realidad; y el superyo, que incorpora los valores y las normas morales. En Fahrenheit 451, se puede argumentar que la sociedad representa el superyo, imponiendo normas y restricciones estrictas sobre los individuos. Montag representa el yo, luchando entre las demandas del ello, su deseo de leer y entender los libros, y las restricciones del superyo, las leyes de la sociedad que prohíben los libros. 2. Repetición y represión. Montag, al principio de la novela, parece estar en un estado de represión. Está descontento con su vida pero no puede identificar por qué, lo que sugiere que ha reprimido sus verdaderos sentimientos y deseos. El encuentro con Clarice desencadena estos sentimientos reprimidos, y Montag comienza a desafiar las normas de la sociedad. En este sentido, Clarice podría verse como el catalizador que permite a Montag enfrentar y resolver sus conflictos internos reprimidos. 3. Simbolismo y metáforas. La teoría psicoanalítica presta mucha atención al simbolismo. En Fahrenheit 451, el fuego puede verse como un símbolo de destrucción, pero también de renacimiento, reflejando la lucha interna de Montag y su deseo de cambiar. Los libros pueden representar el conocimiento reprimido y el deseo de libertad. 4. La madurez psicológica de Montag. A lo largo de la novela, se puede observar que Montag atraviesa varias etapas de desarrollo psicológico, similares a las etapas del desarrollo psicosexual de Freud. Comienza en una etapa de inocencia, donde no cuestiona la sociedad ni su papel en ella. Su encuentro con Clarice lo lleva a una etapa de rebelión, donde desafía las normas de la sociedad y busca conocimiento. Finalmente, al unirse a los hombres libro, entra en una etapa de aceptación, donde acepta su papel en la resistencia y busca compartir el conocimiento con otros. Este análisis psicoanalítico ofrece una visión única de los personajes y la trama de Fahrenheit 451, resaltando la lucha interna de Montag y su viaje de desarrollo y autodescubrimiento. La teoría cognitivo-conductual se centra en cómo nuestros pensamientos, cogniciones y acciones, comportamientos, interactúan e influyen en nuestras emociones y nuestra percepción de la realidad. A continuación, se presenta un análisis cognitivo-conductual de Fahrenheit 451. 1. Modelado y condicionamiento. En la sociedad de Fahrenheit 451, los ciudadanos son condicionados para rechazar los libros y la reflexión crítica. Montag, al principio de la novela, es un producto de esta condición. Ha sido modelado para rechazar los libros y destruirlos. Sin embargo, el encuentro con Clarice y su comportamiento no conformista sirve como un nuevo modelo que desafía las creencias de Montag y lo empuja a cambiar su comportamiento. 2. Cogniciones y comportamiento de Montag. La transformación de Montag a lo largo de la novela se puede ver desde una perspectiva cognitivo-conductual. Sus cogniciones, pensamientos y creencias sobre los libros y la sociedad cambian a medida que se encuentra con diferentes personajes y experiencias. Esto, a su vez, afecta su comportamiento, pasando de ser un bombero que quema libros a convertirse en alguien que los valora y busca preservar su contenido. 3. Desensibilización sistemática. Este es un proceso terapéutico en el que una persona se expone gradualmente a un objeto o situación que le causa ansiedad. Podemos ver esto en cómo Montag gradualmente se expone a los libros, a pesar de la ansiedad y el miedo que inicialmente le provocan, hasta que finalmente se siente cómodo con ellos y los valora. 4. Pensamiento crítico y reestructuración cognitiva. Un aspecto clave de la terapia cognitivo-conductual es el pensamiento crítico y la reestructuración cognitiva, que implica identificar y cuestionar las creencias y actitudes negativas o dañinas. Vemos esto en la transformación de Montag, que comienza a cuestionar las normas de su sociedad, y a cambiar sus creencias y actitudes hacia los libros. En resumen, desde una perspectiva cognitivo-conductual,
podemos entender la transformación de Montag como el resultado de la exposición a nuevos modelos de comportamiento, la reestructuración de sus cogniciones y su exposición gradual y tolerancia a los libros. Este enfoque pone el énfasis en cómo los pensamientos y comportamientos de Montag interactúan y se influyen mutuamente en el contexto de la presión y las normas sociales. La teoría sistémica se centra en cómo los individuos se ven afectados e influyen en los sistemas más grandes en los que se encuentran. Este marco es útil para entender cómo las estructuras sociales y políticas en Fahrenheit 451 afectan a los personajes a nivel individual, y cómo los individuos a su vez pueden influir en estos sistemas. Aquí está un análisis más profundo de Fahrenheit 451 desde la perspectiva de la teoría sistémica. 1. Sistema sociopolítico. En Fahrenheit 451, la sociedad está organizada bajo un sistema sociopolítico totalitario que ejerce un fuerte control sobre la información y el pensamiento crítico de los ciudadanos, especialmente a través de la prohibición y quema de libros. Este sistema limita la libertad individual y desincentiva el cuestionamiento y la disidencia. Montag, como parte de este sistema, inicialmente cumple con estas normas y contribuye a mantenerlas como bombero. 2. Influencia del sistema sobre el individuo. Este sistema sociopolítico moldea las creencias y comportamientos de Montag. La presión para conformarse a las normas sociales y la constante vigilancia ejercen un gran impacto en su pensamiento y comportamiento inicial, lo que resulta en la represión de su deseo de leer y entender los libros. 3. El cambio de Montag y la influencia sobre el sistema. Sin embargo, a través de su interacción con Clarice, Faber y los hombres libro, Montag comienza a cuestionar y resistir las normas del sistema. A medida que su pensamiento cambia, sus acciones también comienzan a desafiar el sistema, desde el robo y lectura de libros hasta su final decisión de unirse a los hombres libro. Esto demuestra cómo un individuo, a pesar de ser influenciado por el sistema, también puede influir y desafiar al sistema. 4. El sistema familiar de Montag. En un nivel más micro, el hogar de Montag también puede ser visto como un sistema en el que su esposa Mildred cumple con las expectativas del sistema sociopolítico más amplio, rechazando los libros y consumiendo medios sin sentido. Este sistema familiar refuerza las normas del sistema sociopolítico, pero también se ve desafiado por la creciente disidencia de Montag. En resumen, desde la perspectiva de la teoría sistémica, Fahrenheit 451 examina cómo los sistemas sociopolíticos pueden influir en los individuos y cómo estos individuos pueden, a su vez, desafiar y cambiar estos sistemas. La transformación de Montag a lo largo de la novela ejemplifica esta dinámica bidireccional de influencia entre el individuo y el sistema. La psicología del desarrollo se centra en cómo las personas cambian y crecen a lo largo de su vida. En el caso de Fahrenheit 451, podemos observar el desarrollo de Montag a lo largo de la novela. Aquí tienes un análisis más profundo desde la perspectiva de la psicología del desarrollo. 1. Desarrollo cognitivo. Al inicio de la novela, Montag está en una etapa de desarrollo cognitivo en la que no cuestiona las normas de su sociedad ni su papel en ella. Sin embargo, su encuentro con Clarice le hace entrar en una etapa de desarrollo cognitivo más avanzada, en la que comienza a cuestionar y a razonar de forma crítica. Este cambio en el desarrollo cognitivo puede verse como un paso hacia la madurez mental, en el que Montag pasa de una aceptación acrítica de la realidad a un entendimiento más profundo y matizado. 2. Desarrollo moral. Según la teoría del desarrollo moral de Kohlberg, los individuos pasan por varias etapas de moralidad. Montag comienza en una etapa de conformidad con las normas sociales, moralidad convencional, pero a medida que la novela avanza, se mueve hacia una moralidad postconvencional, donde cuestiona las normas sociales y se guía por principios éticos universales. Su desafío a la prohibición de los libros, y su elección final de unirse a los hombres libro reflejan este desarrollo moral. 3. Desarrollo social y de la identidad. Montag también experimenta un desarrollo significativo en su identidad y relaciones sociales. Al inicio, se identifica fuertemente como bombero y se adhiere a las normas sociales de su sociedad. Sin embargo, a lo largo de la novela, su identidad cambia y se desvía de las expectativas sociales. En términos de desarrollo social, Montag pasa de relaciones superficiales, por ejemplo, con su esposa Mildred, a relaciones más profundas y significativas, por ejemplo, con Faber y los hombres libro. En resumen,
Desde una perspectiva de la psicología del desarrollo, podemos ver Fahrenheit 451 como la historia de desarrollo y madurez de Montag. Su crecimiento cognitivo, moral y social a lo largo de la novela reflejan su transformación de un conformista acrítico a un individuo que piensa y actúa de acuerdo a sus propias creencias y principios. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury es una obra maestra de la literatura que utiliza la metáfora de una sociedad distópica para ilustrar los peligros del conformismo y la censura. Nuestra profunda inmersión en este clásico nos ha permitido apreciar su riqueza y complejidad a través de diversas lentes psicológicas y culturales. Desde la perspectiva de la teoría psicoanalítica, pudimos desentrañar la lucha interna de Montag entre su ello y su superyo, el simbolismo freudiano y cómo estos elementos convergen para dar forma a la trama de la novela. En la teoría cognitivo-conductual, exploramos cómo los pensamientos y comportamientos de Montag interactúan y se influyen mutuamente en el contexto de la presión y las normas sociales. El análisis sistémico nos permitió ver cómo los sistemas sociopolíticos pueden influir en los individuos, y cómo estos individuos pueden desafiar y cambiar estos sistemas. Y finalmente, desde la psicología del desarrollo, pudimos observar la transformación de Montag de un conformista acrítico a un individuo que piensa y actúa de acuerdo a sus propias creencias y principios. Además de estas perspectivas psicológicas, el contexto histórico y cultural de la obra nos ayudó a comprender la crítica de Bradbury al macartismo, y a los peligros de la censura y la supresión de la libertad de pensamiento. La novela no solo es un reflejo de la época en que se escribió, sino que sigue siendo relevante hoy en día, en un mundo donde la información y la verdad a veces son manipuladas o suprimidas. En resumen, Fahrenheit 451 es una poderosa advertencia contra el conformismo y la censura, y una defensa apasionada de la libertad de pensamiento y de la importancia de los libros. A través de nuestro análisis hemos logrado una comprensión más profunda de esta obra, y de cómo las diversas teorías y perspectivas pueden enriquecer nuestra interpretación de la literatura. Esta inmersión en la obra de Bradbury no solo nos ha proporcionado una visión más matizada de su obra, sino que también nos ha permitido reflexionar sobre cuestiones más amplias de libertad, conformidad y resistencia que siguen siendo relevantes en nuestra sociedad actual. Ayúdanos a seguir, suscríbete y dale me gusta. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.